y 20 y 30, ya nos falta un minuto. El minuto pasó. Y vamos a empezar con la conferencia de hoy. Hablábamos ayer del falso sentimiento del ego. Y Sofía se ve que le ha dado por llevarnos o conducirnos de una forma, como ella siempre lo hace, de una forma acertada, a lo que es no el verdadero sentimiento o el verdadero sentir. Porque el verdadero sentir no es el opuesto al falso. El opuesto al falso, o bien lo opuesto, sí, o el contrario, es el sentimiento correcto, o el correcto sentimiento, el correcto sentir. Lo correcto y lo no correcto. Es algo no estoy hablando de lo que está bien o de lo que está mal. Perdonadme un segundo, es que se cae, el micro se me cae. No estoy hablando de lo bueno, de lo malo, o de lo evolutivo, de lo involutivo, o de aquello que en un momento determinado es útil o es inútil. Estoy hablando de lo falso y de lo correcto. Lo falso es lo no correcto y lo correcto es aquello que no es falso. No se puede ser falso y correcto, o correcto y falso. El correcto sentimiento o el correcto sentir. El correcto sentir nace de lo que es la necesidad de la esencia, del saber escuchar. Saber escuchar, deja de juzgar, entonces no se crea el falso sentimiento y se crea algo que es el correcto sentimiento o el sentimiento correcto. Y se crea ese algo, ese sentimiento correcto, y como ya hablamos del falso sentimiento, me baso ahora en el correcto sentimiento. Se crea algo, el sentimiento correcto, y al crearse ese algo, que es el sentimiento correcto, nuestra vida cambia. Entra algo dentro de nosotros que a mí durante tiempo no lo entendía. No entendía cómo eso se podía crear. Me explico. Gurdjieff, Uspensky, Samael, Krumheller y todos los grandes psíquicos, y Blavatsky, nos explican que la escuela no es un lugar de comodidad, es un lugar incómodo. Entonces, la escuela se puede entender como este local tan bonito que tenemos y que tiene su silla, su pizarra y tenemos ahí nuestro menir y que tenemos la mesa y que hemos dado conferencias y meditaciones y la cual hemos disfrutado mucho, pero podemos entender a la escuela, como en el libro de Luces en el Camino, como algo diferente, como una entidad viva, la escuela de la vida. Es una escuela existencial, pero es la escuela de la vida. Entonces, la escuela de la vida, que es el conocimiento, sabiduría sería la profesora, y la escuela de la vida, o la misma esencia, en nuestro caso sería nuestra profesora particular, ha de ser incómoda. Porque si es cómoda, la esencia, el potencial,
se duerme. Descansa y se duerme. Entonces, cuando leía a Uspensky, Gurdjieff, me decían que la escuela de ser incómoda, yo me preguntaba, ¿cómo se hace una escuela incómoda? ¿Qué he de hacer? O sea, los cojines que meditamos son cómodos. Es verdad que uno mejor a veces se queda dormido porque está cansado, pero bueno, aunque fuera incómodo, yo creo que cuando uno está cansado se quedaría ahí dormido igual. Las sillas son cómodas. La luz ha de ser cómoda a nuestros ojos, porque cuando notamos cosas, la pizarra se tiene que ver bien, ha de estar limpio, los aseos. Es cómodo, es limpio. La escuela ha de ser incómoda. La enseñanza que entrego ha de ser incómoda. Hombre, a veces incómoda, a veces incomoda, a veces incomoda. De acuerdo, a veces incomoda. Pero bueno, no siempre. Intento que sea cómoda, dentro de mis posibilidades. Intento que sea cómoda, que sea entendible. Por lo menos, y cuando no es entendible, explico esto, no se explica mejor o quizás no se puede, o ni los grandes psíquicos lo saben explicar de otra manera. Vale. Pero ¿cómo la escuela, la enseñanza, no ha de ser cómoda, ha de ser incómoda? No entendía cómo se crea una incomodidad. Hombre, sé cómo se crea una incomodidad, pero si no sería una incomodidad que nos llevara a despertar, sería algo incómodo que sería no cómodo. ¿Cómo se crea esta incomodidad psíquica? No entendía cómo. Hasta que, reflexionando y leyendo, y reflexionando sobre lo que uno lee, haces la siguiente fórmula o formulación. El sentimiento correcto de la esencia nace de la necesidad. Y uno pregunta, ¿y cómo sabes que ese sentimiento ha nacido de la esencia y no ha nacido de la personalidad y no ha nacido del ego? Porque todo sentimiento correcto, te va a dar algo, incomodidad. Entonces, lo que hice fue una retrospección en mi existencia, bueno, en mi vida. Y me fui dando cuenta, percatando que era cierto, cosa que no había sido consciente. El sentimiento correcto da incomodidad. Y sabes que es correcto porque te pone en una situación incómoda. Siempre, al menos siempre que yo he visto. Y los grandes psíquicos lo dicen quizás no de esta manera, quizás algunos que sí, pero lo explican esto. Entonces yo me quedé tranquilo. Y sabía cuando mi sentimiento era correcto, no era el falso sentimiento del ego, porque mi incomodidad me hacía incómodo a mí, me hacía incómodo a los demás. La incomodidad de la escuela la encontré, al menos para mí, la encontré de esta forma. Y en esa incomodidad, la esencia no podía dormirse. Había de estar despierta. Porque es una incomodidad que no permite que la esencia se duerma. Y la esencia se duerme porque el agregado psicológico la embotella o bien porque la personalidad la condiciona. Y en esa incomodidad del pensamiento correcto, de esa necesidad que crea el pensamiento correcto, el ego no la puede embotellar y la personalidad no la puede condicionar. Y yo dije, he encontrado, siempre digo lo mismo, he encontrado aquí la piedra filosofal en la psicología de estar despierta. Entonces la apliqué. Estoy hablando hace mucho tiempo. Para lo bueno, para lo malo, a veces mucho tiempo las cosas. Y a mí me sirvió. Y espero que os sirva a vosotros también. A mí me sirvió.
la incomodidad del sentimiento correcto. Y es algo, a mí me entusiasmó la idea. Yo espero entusiasmarlos a todos, porque a mí me entusiasmó. Porque entonces empecé a ver sentidos de la vida si lo que hacían era un falso sentimiento del ego o había una incomodidad, me incomodaban. Y empecé a descartar cosas. A una velocidad increíble. Empecé a descartar cosas, pero muchas. Pero muchísimas cosas empecé a descartar, pero muchas. Había pensamientos que me incomodaban mucho. Y miraba de dónde venían, nacían de una necesidad. Pasa que la esencia no se atrevía a enfrentarse o no tenía la capacidad de enfrentarse con según qué egos. Y entonces me iba con el falso sentimiento del ego para enfrentarme conmigo mismo. Entonces lo cambié. Y me empecé a hacer enfrentamientos conmigo mismo, enfrentamientos con los demás. Entré en una fase de incomodidad, que en esa fase de incomodidad se llama rebeldía psicológica. Hacia uno y hacia los demás. Y es una posición muy incómoda, porque es un sentimiento correcto que nace de una necesidad. A que es una buena fórmula. A que a lo mejor no funciona en todos los casos, pero os aseguro, al menos en mis casos, me funcionó con un poco de sentido común, me funcionó muy bien. Entonces, empecé a enfrentarme con pensamientos míos, que me di cuenta que lo que buscaban era una comodidad, no se querían enfrentar, no querían hacer un estado de rebeldía. Siempre un enfrentamiento consciente, no violento. A lo mejor los demás se lo toman un poco violento. Ellos se violentaban, pero mi persona no. Y empecé a enfrentarme con pensamientos y con sentimientos. Y empecé a estar muy, muy, muy incómodo conmigo mismo. O sea, muy feliz. Me empecé a sentir muy feliz conmigo mismo. Con incomodidad. Y empecé a hacer revoluciones dentro de mí. De pensamientos, de sentimientos. No le permitía a la comodidad ponerse dentro de mí. Luego esa incomodidad se volvió cómoda. Pero bueno, eso ya después de tiempo. Pero en principio no permití que esa comodidad se mantuviera dentro de mí. Y solamente luché para estar incómodo. Con los de fuera, pues, también quizás les llevé un poco de incomodidad. Pero yo creo que al final estuvieron cómodos. Porque como se fueron de mi lado, pues yo digo que estuvieron cómodos. Bueno, algunos se resistieron a ir y continuaron, pero bueno, yo continué con mi posición de rebeldía total. Y en esa posición incómoda, con los demás, conmigo mismo, se consigue eso tan importante, que ya no solamente el despertar, es el no dormirse de nuevo. Bien. Pues esa incomodidad no se te fue a través del factor de la rebeldía, sino también cuando uno se enfrenta consigo mismo. El enfrentamiento. Porque uno puede ser rebelde, pero después ser un rebelde, pero no hacer nada. Pero después viene el enfrentamiento. En el enfrentamiento llega un momento que el ego te dice, bueno, pues hasta aquí, vale, pues tú has ganado, venga. No, y tú no has ganado, tú lo quieres todo. No haces pactos con el ego. Con el ego no se pacta, al ego se desintegra. Hay una frontera, bueno, esta parte de la psiquis para ti y esta parte de la psiquis para mí. No, es total. Entonces es un enfrentamiento con uno mismo. Un enfrentamiento que es algo muy incómodo en la vida. Pero muy incómodo. Tan incómodo que hay muchas personas que te dicen, hombre, tampoco es vivir la vida así. No, sí. Es que cuando estás así es que vive la vida. Lo demás es una comodidad existencial. Y la comodidad existencial uno no la quiere. Uno es guerrero y se hace el enfrentamiento consigo mismo. Y se lleva la contraria a sí mismo.
se la lleva a uno a sí mismo. Cuando sale según qué falso sentimiento del ego, dicen, no, no, no. Voy a poner realmente el sentimiento correcto de la esencia. Y hay una confrontación, hay un enfrentamiento. Y el ego no es una oveja mansita, un perrito mansito. El ego, cuando se ve atacado, se defiende con uñas y dientes, que los tiene. Dientes largos y uñas largas. Y uno pasa por crisis. O si pasa por crisis. No es que pase por crisis, que no entras en una y sales. Y cuando, antes de salir has entrado en otra. Vas entrando en crisis. Bajas a tus infiernos a limpiarlos. Como Heracles, con los establos de Riaugías. Y pasas por crisis. Hombre, no va a pasar por crisis enfrentándote contigo mismo. Una cosa es un día que hace gracia, otro es día tras día, mes tras mes y año tras año. Te vas enfrentando y crea una incomodidad porque llega un momento y dices, estoy cansado de enfrentarme conmigo mismo. Está muy incómodo, pero muy incómodo eso que lo estás haciendo bien. Se está manifestando el sentimiento correcto, el correcto sentimiento. Por una necesidad, por la esencia. Se está manifestando en ti la esencia. Bien, pero la esencia no es paz. Será paz cuando hay paz. Pero cuando no hay paz, hay enfrentamiento. Es el sendero del guerrero, de la guerrera, del luchador. La carta número 7 del tarot. La séptima carta. Este séptimo arcano. Luchas, victoria, pero con luchas. Y uno se enfrenta consigo mismo. Llega un momento que ese enfrentamiento, el ego pierde. Y uno dice, ¿qué dices? El ego pierde. Y la personalidad pierde. La personalidad ya no sabe ni qué hacer. La personalidad ya es aquello, me moveré poquito. Y el ego se vuelve pequeñito y mono. También hay que darle, hay que desintegrarlo entero. Y se esconde. Ya no se enfrenta contigo, al final se esconde, tienes que ir tú a enfrentarte con él. Tienes que ir a buscarlo. Pero esa incomodidad de ir a buscarlo, de volverte a enfrentar, etcétera, 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 esa incomodidad es la que te mantiene despierto, entre comillas, vivo. La incomodidad. O sea, que el hermetismo quiere que estés incómodo. Oye, o sea, no son las vacaciones nirvánicas ahí, de Paranirvana o Mahaparanirvana, de aquellas vacaciones que son maravillosas. Quiere que te enfrentes contigo mismo. Ya llevas tiempo, hombre, con el falso sentimiento del ego. Pon el correcto sentimiento, hombre. Ponle ese, desde la necesidad, desde la esencia. A estar realmente en una incomodidad psíquica, la cual va a hacer que estés despierto con todo tu aparato psíquico, despierto, activo, como decía ese gran maestro, como el vigía en época de guerra, porque estás en una guerra, entre comillas, psicológica, estás en una lucha. Y de ahí ha de salir un vencedor que ha de salir ganando. En esa incomodidad, ese enfrentamiento con la rebeldía, el enfrentamiento con uno mismo y tal, aparece algo que si no te basas en el correcto sentimiento y en la necesidad, yo voy a repetirlo muchas veces, pero muchas, vosotros sabéis que yo repito las cosas. Si no te basas en el sentimiento correcto, si no es que te basas en que te sucede eso porque tienes un sentimiento correcto y te has alejado del falso sentimiento del ego, te pierdes. Es cuando crees que no vas bien.
es incómodo mucho. Piensas, más que creer, piensas que no vas bien, que te estás equivocando. Y observas, reobservas, miras, meditas. Y sigues pensando que vas mal, que te estás equivocando, que deberías hacer otra cosa. Es un sentimiento incómodo, frustrante, doloroso, terrible. Y aunque lo pienses, ves que el único camino es el que estás haciendo. Y pides para que te abran otros caminos si te estás equivocando, porque tú no quieres equivocarte. Y sigues andando con el peso de ese sentir que no vas bien. Y pides señales para seguir avanzando. Pides sueños, pides lo que quieras, experiencias espirituales, oníricas, anímicas, esenciales, iluminaciones, para seguir andando, porque piensas que no vas bien. Entonces te encuentras a un amigo, una amiga, que es todo lo contrario. Es místico, vive una vida cómoda, que es increíble, cómoda consigo mismo. No se enfrenta consigo mismo y además te dice que va muy bien. Y tú dices, por aquí uno de dos. ¿Y qué es lo que hace? ¿No? Y tú le preguntas, a ver si me estoy equivocando en todo. ¿Y qué es lo que hace? Y te explica tu vida, ves su vida, dices, pues sí, eso no. Ni disciplina, ni trabajo psicológico, ni estudio, ni nada. Y ese va bien. No, ese se llama el falso sentimiento del ego. ¿Y tú cómo sabes que va bien? Porque estás incómodo, muy incómodo. El correcto sentimiento, nacido de la necesidad. Y uno dice, paremos un momento, esto tendría que ser al revés. Tú sentirte que va bien y él sentirse que va mal. Y esto tendría que ser lo correcto. Pero como nuestra psicología está como está, que está al revés, el falso sentimiento del ego te dice que vas bien, que no hace falta revolucionarte y que vivas cómodamente. Y la esencia te dice todo lo contrario porque estás despertando, estás luchando, estás despertando. Y ese sentir de que vas mal, o sea, y que no vas bien, lo tienes porque es una incomodidad y porque tienes el sentimiento correcto. No me digáis que no es importante saber lo que es el sentimiento correcto y para comprender lo que es el falso sentimiento. Porque uno entiende su psicología, uno entiende su pensar y su sentir, porque si no, uno no entiende nada. Por lo menos a mí me pasaba, yo no entendía nada, pero seguía. De seguir, seguía. No sé, pero seguía. Que lo importante es seguir, pero si además lo entiendes, rebelde, porque todo va a la vez, rebelde, lucha con uno mismo y además pensando que no va bien. ¿Puedes con estas tres cosas? ¿Puedes con estas tres cosas? Y uno dice, no se puede con esas tres cosas, pero se hace. Y si haces estas tres cosas a la vez, durante un tiempo largo, ¿cómo estás? Agotado. Pues sí, el agotamiento psíquico. Estás agotado. Tienes la incomodidad de estar cansado totalmente, agotado, exhausto. Pero el día, enfrentamiento, no vas bien y encima estás cansado. Pues el correcto sentimiento, a lo mejor me paso al falso sentimiento del ego. Pues quizás, y el otro te viene el amigo o la amiga y te dice, pues yo estoy descansado, hago esto, hago lo otro, qué bien me encuentro, y todo agotado.
pensando que vas mal, luchando contra ti mismo y siendo rebelde y agotado. Todos sabemos lo que es estar cansado físicamente, ¿verdad? Del trabajo, de preocupaciones y tal. Pues le añades eso de la vida cotidiana, más esto. Entonces te dan buenos consejos la gente. Descansa. Haz menos. Hombre, que te va a poner enfermo. Hombre, que en un momento determinado, fíjate que hombre, que yo creo que haces mala cara y son buenos consejos, vuelvo a decir. No es que lo hagan con un mal consejo, que eso uno sí lo diría también, o no quizás, pero bueno. Sentimiento correcto. Estás agotado. No tienes ganas ni de dar conferencias, ni de llevar meditaciones, ni otros trabajos psíquicos, ni propios, individuales, ni ajenos, colectivos, ni de estudiar, porque estás agotado. Todo tu ser te dice, descansa. Y los de fuera te dicen, descansa. Y tú no descansas. Sigues pensando que no voy bien, enfrentándote contigo mismo y en estado de rebeldía. Eso se le llama sentimiento correcto. Estás de esta manera. La vitamina ya no te funciona. Algunos ejercicios ahí de magia que sacan este agotamiento. Algunas alegrías. Tranquilo, que las alegrías te las cortan rápidamente. Y tú sigues trabajando. Sigues en este camino. Porque ves que otros psíquicos, que otros místicos, a su manera, los entiendes, han estado viviendo lo mismo. No voy a poner ejemplos. Cuando los lees de la vida de estas personas, sus libros, entiendes entre líneas lo que estaba viviendo esa persona cuando escribía ese libro. Y ese libro lo que le costó escribir. O esa conferencia lo que le costó dar. Porque te ves mínimamente reflejado en él. Mínimamente. Sin llegar a su altura, ni mucho menos, pero mínimamente lo entiendes. Y dices, pues si ese que tuvo todos estos frutos, mira lo que vivió. A lo mejor algún frutito saco yo de algún sitio para hacer un zumo. Y sigues ese camino. El sentimiento correcto. Y además con el falso sentimiento del ego, todos felices. Pues bueno, cuando estás en estado de rebeldía, luchando contra ti mismo, o enfrentándote con mismo, ¿no? Que piensas que no vas bien, ¿no? Y agotado, eso te entiende alguien. ¿A qué no? Yo no entiendo que nadie te entienda. Por lo tanto, estás como la una, solo o solo. Sin que nadie te comprenda. No busca tampoco la comprensión de nadie, pero estás solo. Solo, solito, solo. El mundo no te apoya. Ni las amistades, ni los amigos, ni las amigas, o familiares te lo cuentan.
Estás solo. Solo contigo mismo. Y la soledad se añade a esta incomodidad. Porque si pudieras compartir, o quizás no, si explicaras lo tuyo, pero lo explicas y no lo entienden, porque la gente, personas, habitualmente no escuchamos. O vamos a la conferencia de antes, de ayer. No escuchamos, juzgamos. Y como no se escucha, no se medita. Y como no se medita, te piensas que sabes lo que te está diciendo el otro. Pero si no sabes lo que está diciendo tú. ¿Cómo vas a entender algo tan complejo como un ser humano? Entonces estás solo, y ya pues dices, pues solo estoy, porque no puedo compartir con nadie, porque no me comprende nadie y no puedo compartir algo que no me comprende. La soledad es algo curioso, porque la gente dice, te has de acostumbrar a estar solo. Yo no sé por qué. Yo digo, eso no se acostumbra un mamífero. Somos mamíferos. Y a los mamíferos nos gusta estar juntos. El calorcito humano, o el calorcito de animales. Nos gusta relacionarnos, hablar, que nos cuenten cosas y explicar cosas, ir juntos, andar, comer juntos. Somos mamíferos. Somos tan mamíferos como un perrito, como un gatito. Somos mamíferos como un oso. Somos mamíferos como un león o una leona. Somos mamíferos. Antropológicamente, también tenemos una base, no solamente psíquica. Y a los humanos nos gusta estar juntos. Algunos habrá excepciones, pero no es lo normal. La raza humana nos gusta estar juntos y compartir. Está más bueno un bocadillo si lo compartes. Está más bueno un libro si lo compartes. Está más bueno una obra de teatro, una obra de cine, un cuadro, si lo compartes con alguien. Con alguien que quiera compartir contigo y que comprende lo que estamos haciendo. Claro, si vas a ver un cuadro y a uno no le interesa nada, lo está criticando como que vale más estar solo. Pero normal, estar acompañado sería lo bueno, ¿no? Asociación psicológica. Pero cuando no hay asociación psicológica, porque no hay nadie que te va a comprender ni le va a interesar lo que dices, porque antes de que acabe te van a decir cualquier barbaridad que vas a decir, vale, ya no cuento nada más. Estás solo. Aunque estés rodeado de gente, estás solo. Y a nadie le importa que estés solo. Me faltaría, ¿eh? O sea, no que nadie se moleste, ¿no? Estás solo y me faltaría, ¿no? Estás solo es muy incómodo para un humano. A los humanos, vuelvo a decir una vez más, nos gusta la compañía. Y ante todas esas incomodidades, sabes que esas incomodidades es por el pensamiento correcto, por la necesidad. Y no te permiten, o no permiten, que la esencia quede condicionada ni por la personalidad, ni embotellada por el ego. Y lucha por despertar. Y más factores hay. Pues aquí he cogido estos que me han parecido simpáticos. Hay más. Pero es la incomodidad. La escuela ha de ser un lugar incómodo. Espero que esta frase ahora tenga un sentido profundo y que cuando la leamos, que seguro que algún día la vamos a leer en algún libro, si seguimos profundizando en la enseñanza, algún día la vamos a leer en un libro de algún gran místico, digamos, de cualquier época, entendemos esa incomodidad a lo que se está refiriendo. Con eso nos acordaremos
del sentimiento correcto, del sentir correctamente. Y recordaremos el falso sentimiento del ego. Y sabremos mucho con estas dos cosas. Sabremos mucho sobre nosotros mismos. Pues muy bien, queridos amigas, queridas. Hasta aquí esta conferencia reflexión, con un poquito de mi existencia. Porque hay cosas que no sabría contar. Si pongo un poco lo mío, no sabría contarlo. Siempre intento poner muy poquito, ¿no? Y que haya más de conocimiento, pero a veces un poco de ejemplo humano, de la experiencia que uno ha vivido, da mucho de sí. Pues hoy es martes, mañana será miércoles. Mañana tendremos otra conferencia que no sé ni cuál es, pero seguro que nos acerca a ese autoconocimiento, a ese nocete ipsum que cada vez se hace más evidente en nosotros. Que paséis muy buenas noches y hasta mañana.